Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero hacerles una pregunta un poco incómoda. ¿Qué vale más? ¿La vida de una persona o una posición indispensable para sobrevivir? Antes de que respondan, quiero que viajen conmigo al campo mexicano de principios del siglo XX, a un mundo donde esta no es una pregunta filosófica, sino una elección cotidiana. Hoy vamos a desempeñar la joya literaria que es el cuento Hombres en Tempestad, del autor mexicano Jorge Ferretis. Un relato corto, pero con impacto que te deja pensando por días. ¿Listos? Vamos allá. Para entender este cuento, primero tenemos que ubicarnos. El autor Jorge Ferretis nació en San Luis de Potosí en 1902. Esto es clave porque su vida y su obra se desarrollan en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana. En este tiempo, muchos artistas e intelectuales se preguntaban, ok, ya tuvimos la guerra tan violenta por la justicia y la tierra, ¿y ahora qué? ¿Realmente cambió la vida para los más pobres? Ferretis forma parte de una corriente de escritores que miran con ojos críticos los resultados de la revolución. Lo interesante de su estilo es que no usa un tono de denuncia directa, más bien plasma las dificultades y penurias cotidianas de la gente del campo, para cuestionar de forma sutil si los grandes ideales de la lucha armada realmente llegaron a los rincones más olvidados del país. Y este cuento nos sitúa precisamente en uno de esos rincones, la llanura árida del norte de México, una región de plantas espinosas y pocas poblaciones, donde la vida es una lucha constante contra la naturaleza y la pobreza. Ahora, sin arruinar el final, déjame contarles de qué trata Hombres en Tempestad. La historia nos presenta a Tata José, un campesino viejo y madrugador, y a su hijo. Viven una vida de escasez, donde cada grano de maíz cuenta. A pesar de su pobreza, la solidaridad es ley. Una noche, el tío Jesús le pide prestado a Tata José uno de sus dos bueyes, el Josco, para poder arar sus tierras. Para Tata José, prestar su buey significa no poder trabajar su propia tierra, pero aún así lo hace, porque su pariente está mucho más atrasado. Este acto de generosidad desata la tragedia. Mientras el tío Jesús trabaja al otro lado del río con el buey prestado, una tempestad brutal y repentina azota la región. El cielo, nos dice el narrador, parece romperse en un diluvio que hace crecer el río a una velocidad aterradora. Desde una orilla, Tata José y su hijo ven con impotencia cómo el tío Jesús y su valioso buey son arrastrados por la corriente. Y aquí es donde la historia se atrapa. En medio del caos, padre e hijos deben tomar una decisión en una fracción de segundo. Ven al hombre, su familiar, luchando por su vida en el agua, y ven a su buey, su patrimonio, su futuro, también a punto de ahogarse. En un impulso que define toda la historia, corren a salvar primero al animal. Lo que sigue es una lucha épica contra la naturaleza y la noche para rescatar a su Josco, dejando al hombre a su suerte. La pregunta que deja el cuento es, ¿por qué? Ahora, sin arruinar el final, déjame contarles de qué trata Hombres en Tempestad. La historia nos presenta a Tata José, un campesino viejo y madrugador, y a su hijo. Viven una vida de escasez, donde cada grano de maíz cuenta. A pesar de su pobreza, la solidaridad es ley. Una noche, el tío Jesús le pide prestado a Tata José uno de sus dos bueyes, el Josco, para poder arar sus tierras. Para Tata José,
Prestar su buey significa no poder trabajar su propia tierra, pero aún así lo hace, porque su pariente está mucho más atrasado. Este acto de generosidad desata la tragedia. Mientras el tío Jesús trabaja al otro lado del río con el buey prestado, una tempestad brutal y repentina azota la región. El cielo, nos dice el narrador, parece romperse en un diluvio que hace crecer el río a una velocidad aterradora. Desde una orilla, Tata José y su hijo ven con impotencia cómo el tío Jesús y su valioso buey son arrastrados por la corriente. Y aquí es donde la historia se atrapa. En medio del caos, padre e hijos deben tomar una decisión en una fracción de segundo. Ven al hombre, su familiar, luchando por su vida en el agua, y ven a su buey, su patrimonio, su futuro, también a punto de ahogarse. En un impulso que define toda la historia, corren a salvar primero al animal. Lo que sigue es una lucha épica contra la naturaleza y la noche para rescatar a su Josco, dejando al hombre a su suerte. La pregunta que deja el cuento es, ¿por qué? Ahora, sin arruinar el final, déjame contarles de qué trata Hombres en Tempestad. La historia nos presenta a Tata José, un campesino viejo y madrugador, y a su hijo. Viven una vida de escasez, donde cada grano de maíz cuenta. A pesar de su pobreza, la solidaridad es ley. Una noche, el tío Jesús le pide prestado a Tata José uno de sus 2 bueyes, el Josco, para poder arar sus tierras. Para Tata José, prestar su buey significa no poder trabajar su propia tierra, pero aún así lo hace, porque su pariente está mucho más atrasado. Este acto de generosidad desata la tragedia. Mientras el tío Jesús trabaja al otro lado del río con el buey prestado, una tempestad brutal y repentina azota la región. El cielo, nos dice el narrador, parece romperse en un diluvio que hace crecer el río a una velocidad aterradora. Desde una orilla, Tata José y su hijo ven con impotencia cómo el tío Jesús y su valioso buey son arrastrados por la corriente. Y aquí es donde la historia se atrapa. En medio del caos, padre e hijos deben tomar una decisión en una fracción de segundo. Ven al hombre, su familiar, luchando por su vida en el agua, y ven a su buey, su patrimonio, su futuro, también a punto de ahogarse. En un impulso que define toda la historia, corren a salvar primero al animal. Lo que sigue es una lucha épica contra la naturaleza y la noche para rescatar a su Josco, dejando al hombre a su suerte. La pregunta que deja el cuento es, ¿por qué? Ahora, sin arruinar el final, déjame contarles de qué trata Hombres en Tempestad. La historia nos presenta a Tata José, un campesino viejo y madrugador, y a su hijo. Viven una vida de escasez, donde cada grano de maíz cuenta. A pesar de su pobreza, la solidaridad es ley. Una noche, el tío Jesús le pide prestado a Tata José uno de sus 2 bueyes, el Josco, para poder arar sus tierras. Para Tata José, prestar su buey significa no poder trabajar su propia tierra, pero aún así lo hace, porque su pariente está mucho más atrasado. Este acto de generosidad desata la tragedia. Mientras el tío Jesús trabaja al otro lado del río con el buey prestado, una tempestad brutal y repentina azota la región. El cielo, nos dice el narrador, parece romperse en un diluvio que hace crecer el río a una velocidad aterradora. Desde una orilla, Tata José y su hijo ven con impotencia
cómo el tío Jesús y su valioso buey son arrastrados por la corriente. Y aquí es donde la historia se atrapa. En medio del caos, padre e hijos deben tomar una decisión en una fracción de segundo. Ven al hombre, su familiar, luchando por su vida en el agua, y ven a su buey, su patrimonio, su futuro, también a punto de ahogarse. En un impulso que define toda la historia, corren a salvar primero al animal. Lo que sigue es una lucha épica contra la naturaleza y la noche para rescatar a su hosco, dejando al hombre a su suerte. La pregunta que deja el cuento es, ¿por qué? Y quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver conmigo una historia de campesinos de hace 100 años? Pues más de lo que creemos. La reflexión final del tío Jesús es una sátira macabra. Dice que para que la gente valiera más, el gobierno debería ordenar que la carne humana se vendiera carísima en los mercados, porque así, y abro cita, ya no se desperdiciarían la gente. Cierro cita. Esta idea, aunque expresada de forma rústica, es una crítica feroz a un sistema que solo valora las cosas en términos económicos. ¿Acaso no seguimos viviendo un mundo donde a menudo se prioriza la productividad, el beneficio económico o el capital por encima del bienestar humano? Este cuento nos obliga a mirar nuestra propia sociedad y preguntarnos a qué y a quiénes le damos valor realmente. Pero no todo es oscuro. El cuento también resalta la increíble solidaridad dentro de la comunidad, cuando prestan lo que no tienen y cuando se unen para salvar al tío Jesús. En definitiva, Hombres en Tempestad es un cuento que te golpea con la fuerza de la tormenta que describe. Es un relato crudo y sin filtro de las consecuencias reales de la pobreza y una reflexión profunda sobre el valor de la vida. Si les gustan las historias que no temen hacer preguntas difíciles y que les dejan con un nudo en la garganta, tienen que leer a Jorge Ferris. ¿Ustedes qué hubiesen hecho en lugar de Tata José? Gracias por acompañarme.